Bueno, en esta noche quiero ir directamente al mensaje de la palabra. Creo que las alabanzas que cantamos hoy, más que todo esa última que tiene que ver con rendirnos al Señor, debería de ser el anhelo de cada uno de nosotros. Es importante en nuestro caminar cristiano entregar nuestra voluntad al Señor y permitir al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro interior. Cada uno de nosotros tenemos limitaciones, somos seres humanos, estamos todavía viviendo en este cuerpo y este cuerpo es malo. Por si al caso usted no lo sabía, este cuerpo en el cual nosotros vivimos es malo. Guardan todo silencio, pero vamos a probarlo con la Biblia. Y yo quiero que usted vaya al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y voy a leer del verso, voy a leer varios versículos, pero quiero comenzar leyendo el versículo 18 y 19. Esto es Pablo hablando a la iglesia de Romanos acerca de algo que creo que es extremadamente importante. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, pero hay cosas en la Biblia que son de extrema importancia para cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro caminar con el Señor. Hay cosas en la Biblia que son esenciales. La Asamblea de Dios tiene 16 columnas por las cuales se rigen, en cuanto a estas doctrinas importantes para el cuerpo de Jesucristo y para el crecimiento de cada uno de nosotros por individual. Y creo que esto que vamos a tocar hoy es de suma importancia si nosotros queremos crecer en el Evangelio y ser usados por el Señor. Amén. No es cosa fácil, pero hay que hacerlo. Y mira lo que Pablo... Imagínese quién es el que está hablando esto. Primero, el apóstol San Pablo, el hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento, el hombre que creo que en el Nuevo Testamento, fuera de Jesús, fue el que fue más usado por el Señor. Un hombre que dedicó su vida total, después de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida completa la dedicó al servicio al Señor, se entregó totalmente a Él. Pero al entregarnos al Señor nos damos cuenta de una realidad y Pablo se dio cuenta de esto. Y Romanos 18, 19 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Permítame, pero esto es Pablo. En mi carne, dice Pablo, se dio cuenta que no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder expresar de la manera correcta lo que tú has puesto en mi corazón. Y que cada uno de nosotros podamos crecer por medio de esta palabra, Señor, empezando conmigo, Señor. Gracias, Padre, por ser tan fiel con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pablo encontró este problema en su vida. En su andar con el Señor, Pablo se da cuenta que en su carne, dice, no mora el bien. Y yo sé que yo aprecio en realidad que Pablo nos haya declarado esta verdad en esta carta de los Romanos. Porque nosotros, y el tema del mensaje mío de hoy es andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Y para poder nosotros andar en el Espíritu, es importante conocer esto que Pablo nos está enseñando. Vivimos en un cuerpo,
Vivimos en esta carne que, como le dije al principio, es mala. Y muchas veces nosotros no nos gusta escuchar eso. Porque la verdad que Pablo se está poniendo en una posición vulnerable al decirle a la iglesia: igualmente como ustedes se sienten en su carne, yo también siento lo mismo. Él dice: yo quiero hacer lo bueno, pero en mí no está hacerlo. Para nosotros poder andar en el Espíritu, es importante que nos demos cuenta de eso. Nuestro mayor enemigo, sí, Satanás es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Pero ¿sabía usted que el enemigo más grande que nosotros tenemos es nuestra propia carne? Ese es el enemigo más grande que nosotros tenemos. Ahora, Pablo se dio cuenta de eso y mire lo que él dice en el verso 24 del mismo capítulo 7. Al Pablo darse cuenta de esta dificultad, no sé si dificultad, pero de esto que él tenía. Es terrible darse cuenta de eso y decir: Señor, pero yo me convertí al Evangelio, yo soy cristiano, pero yo entregué mi vida al Señor. Pero ¿y qué está pasando? ¿Por qué siento esto? No me diga que solo a mí pasa, que hay momentos en la vida nuestra, en el caminar nuestro, hay momentos donde uno en realidad no actúa de acuerdo al Espíritu. ¿Es cierto o no? Y yo sé que no nos gusta reconocer eso y aceptar eso. Pero hay veces solo es cuestión de que nos toquen esa teclita que suena bonito. Solo es cuestión de que nos toquen eso que nos desagrada. Y de repente, no sé si a usted le ha pasado, usted explota, ¡pum! Y dice y hace cosas que después usted quisiera arrepentirse de lo que dijo y de lo que hizo. No sé si a usted le ha pasado, me siento un poco solo. ¿O será que solo a mí me pasa? Reinaldo, ¿será que solo a mí me pasa? ¿Cuántas veces yo he dicho algo en un momento de enojo, en un momento de frustración, en un momento difícil en mi vida? De repente tiro algo y mire, yo quisiera ponerle como hacen en el teléfono, delete, de borrar. Quisiera agarrar esas palabras. A veces es demasiado tarde. Esas son las obras de nuestra carne. De eso está hablando el apóstol San Pablo. El anhelo del apóstol San Pablo es caminar de acuerdo a como el Señor Jesucristo quería que él caminara. El anhelo del apóstol San Pablo era caminar de acuerdo al Espíritu Santo que moraba en él. Fuera de esa ley de la carne, fuera de esa ley del cuerpo de él, ahora vivía una ley nueva en el apóstol San Pablo, que era la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu era contraria a la ley de la carne de él, y había una lucha interna ahí. Y la Biblia dice que esta carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Y esa era la batalla del apóstol San Pablo. Y es la batalla de muchos. Debería de ser la batalla de todo aquel que quiere andar de acuerdo al Espíritu Santo. Usted tiene que batallar con eso. Y a veces es difícil. Y mire el verso 24 dice del capítulo 7 del libro de Romanos. Pablo exclama a gran voz y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Esto está bastante, pareciera como que bastante depresivo esto del apóstol San Pablo, pero es la realidad. Y es importante para cada uno de nosotros como creyentes reconocer esta realidad, porque aunque Pablo se sentía de esta manera, aunque esto era una realidad con la cual Pablo estaba batallando, en el capítulo número 8 de Romanos, Pablo nos da la solución
en cuanto a esta problemática interna, en cuanto a esta batalla interna. Mire lo que Pablo dice o nos enseña en el capítulo 8 del libro de Romanos. Dice, ahora pues, como quien dice, vamos a investigar o a pasar la hoja a la solución de esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, gloria al Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesucristo es el único que puede a través del Espíritu Santo ayudarnos, ni siquiera ayudarnos a hacer que esa ley del Espíritu renazca en nosotros y que podamos nosotros andar caminando en el Espíritu Santo. Porque la verdad que muchas veces lo mucho que muchas veces dañamos el Evangelio al actuar en la carne, al hacer las cosas en la carne. Y el anhelo del apóstol San Pablo era andar siempre en el Espíritu Santo. Y eso se logra solamente a través de tener una relación íntima con el Señor Jesucristo. Se logra solamente al reconocer lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y que por medio del Espíritu Santo con el cual cada uno de nosotros fue lleno cuando creímos, solamente por medio del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne y crecer en el Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo podemos hacer eso. Es inútil nosotros tratar de hacerlo nosotros mismos. El fracaso de la religiosidad es eso, que cuando nosotros nos damos cuenta de esta lucha interna, empezamos a querer hacer cosas para poder nosotros, según de alguna forma, cubrir ese sentimiento de la carne o esos inicios de la carne. Porque mire, esta carne es mala. Es mala. Y mire qué tan mala es que Pablo dice en el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Mire lo mala que es la carne nuestra, o por lo menos las manifestaciones de ella. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las manifestaciones que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y es importante que inmediatamente nosotros veamos algo, y que creo que todos somos culpables en nuestro caminar cristiano. Creo que se ha manifestado alguna de estas cosas. Alguna vez hemos tenido celos, alguna vez hemos tenido contienda con alguien, alguna vez hemos estado airados con alguien. Y la manifestación de la carne va a venir. El asunto está si es que cada uno de nosotros va a permitir que eso se haga una costumbre ya en nuestra vida. Ahora, ¿cómo yo hago para hacer morir esto? Bueno, en el verso 22 de ahí mismo del libro de Gálatas, capítulo 5, Pablo habla acerca de las obras del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Solamente por medio de los frutos del Espíritu Santo es que pueden hacerse morir las obras de nuestra carne. Los intentos humanos nuestros, yo lo he intentado varias veces y no me ha funcionado. Y doy gracias al Señor, la última alabanza que nosotros cantamos, entregar es importante. Cuando nosotros veamos estas manifestaciones en nuestra vida, inmediatamente vayamos a nuestro lugar secreto y digámosle: Señor, he notado esto. Pablo lo notó. El apóstol San Pablo notó que había este problema en él. También lo va a ver en nosotros. Pero Pablo también descubrió que es a través por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer morir estas obras de la carne. Porque cuántas cosas podemos dañar si andamos conforme a la carne. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas se dañan en el cuerpo de Jesucristo porque andamos muchas veces en la carne? Hacemos que las manifestaciones de la carne nos dominen. Pero ¿cuántas cosas se pueden construir si andamos conforme al Espíritu Santo? Con solo la primera que nos da el primer fruto del Espíritu, que es el amor. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Con solo ese es más que suficiente. Pero hay otro. Y de verdad que tengo que ser bien honesto. Si usted me dice a mí si todos estos frutos del Espíritu se manifiestan siempre en mi vida, le estaría mintiendo. Yo anhelo andar en el Espíritu. Yo sé lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros si reconocemos que lo necesitamos en nuestro caminar. Y eso es todos los días. Esto no es solamente los miércoles cuando venimos aquí. Esto no solamente es el domingo cuando venimos a la iglesia. Esto es de todos los días. Y yo creo que si alguno de nosotros anhela ser usado por el Señor, es importante que nos demos cuenta que hay una batalla y una lucha. Pero si en nuestro andar cristiano somos honestos, somos sinceros, y cuando esto se manifiesta en nuestras vidas, inmediatamente lo entregamos al Señor, entonces el Señor, usted empieza a madurar de acuerdo al Espíritu Santo, como el Espíritu Santo lo ayuda a madurar. Su vida empieza a ser transformada. Una persona que se entrega al Señor Jesús, durante el tiempo va pasando, esta persona tiene que crecer y tiene que madurar. No nos podemos quedar niños todo el tiempo, llevados por cualquier viento, por cualquier ola. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Es sumamente importante, más que todo en estos tiempos en que estamos viviendo. Le aseguro que si hubiese abundancia y nada estuviese pasando en este momento, le aseguro que todas estas sillas quizás estuviesen llenas. Y no quiero decir que todos los que se quedan en casa no son maduros, pero desgraciadamente pasa así. La madurez cristiana no es fácil, pero trae mucho fruto. Trae mucho fruto, y no solamente en la iglesia, en la congregación, sino también en nuestra vida individual, en nuestro matrimonio y con nuestra familia. Cuán importante es crecer en el Espíritu Santo y que las obras del Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida. El mundo lo necesita. Nuestras familias lo necesitan. ¿Cuántas cosas se arreglarían en nuestra familia si solamente si prestásemos atención a lo que el Espíritu Santo nos dice? ¿Cuántas cosas? Así que
en esta noche hemos visto la manifestación de la carne, son muchas. Y desgraciadamente en el mundo hay mucha gente que vive de esa forma y se deleitan. No solamente viven de esa forma, sino que se deleitan en vivir en esa forma. Pero la Biblia dice que los que practican tales cosas no verán el reino de Dios. Así que la gente que nos van a estar viendo y escuchando por los diferentes medios, si usted es una de esas personas que vive de esa forma, déjeme decirle que la única solución que usted tiene se llama Jesucristo. Que si usted practica esas cosas y vive en esa práctica, la Biblia dice que usted no verá el reino de Dios. Así es que yo le invito a usted a que usted entregue todas esas manifestaciones de la carne al Señor, se convierta, se arrepienta y busque al Señor. Y también asimismo nosotros que estamos aquí, es importante que podamos madurar y crecer por medio del Espíritu Santo. La mies es mucha, dice la Biblia, los obreros son pocos. La mies, y la mies va a ser mucha. En esta pandemia la mies es mucha y va a haber mucho más. Y es necesario que nosotros, como creyentes, estemos firmes y andando en el Espíritu. Es importante. Yo espero que el Señor pueda hablar a cada una de sus vidas. Yo no sé cómo se encuentra usted en este momento. O si usted ha cometido, no sé si es la palabra correcta, pero si usted quizás ha dañado algo, ha dañado su propia vida o quizás su familia, porque ha estado viviendo en esta manifestación de la carne y a usted no le ha interesado. Para usted este mensaje en esta noche. Pablo dijo: doy gracias a Dios por medio de Jesucristo. En esta noche yo le hago un llamado a aquel que sabe y conoce. Y en esta noche el Espíritu Santo está hablando a su vida acerca de esto. Es importante que usted se arrepienta, se convierta o le pida perdón en esta noche al Señor, porque quizás se ha dejado dominar por algo y usted sabe que está ahí. Falta de perdón quizás, amargura quizás. Esas son obras de la carne todas. Quizás no hemos aprendido a perdonar. Y eso nos va a ir comiendo poco a poco. Así es que eso es lo que yo tengo en esta noche. Pero es importante que nosotros seamos libres en el Espíritu, para que no haya impedimento para nosotros levantar nuestras manos, para que no haya impedimento en nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a rendir aquellas cosas que sabemos que nos están afectando nuestro caminar y nuestro andar en el Señor.